Introducción a la geometría esférica con GeoGebra. La geometría esférica es la geometría de la superficie bidimensional de una esfera. La trigonometría esférica es la parte de la geometría esférica que estudia los polígonos que se forman sobre la superficie de la esfera, en especial los triángulos. La resolución de triángulos esféricos tiene especial relevancia en la astronomía náutica y la navegación. Comenzaremos definiendo y construyendo algunos elementos de la geometría esférica. Las circunferencias máximas son aquellas circunferencias cuyo radio es igual al radio de la esfera y su centro coincide con el centro de la esfera. Dibujamos una esfera con centro en el punto A de coordenadas 2, 1, 1. Y con la herramienta esfera centro radio damos clic en ese punto A y le vamos a dar de radio 5 unidades. Con clic derecho sobre la esfera, en propiedades, le damos un color más suave. Para dibujar una circunferencia máxima que pase por un punto B de la esfera, dibujamos otro punto C en la esfera y el plano que pasa por el centro, y esos dos puntos dados es la circunferencia máxima. Utilizaremos la herramienta plano por 3 puntos. Empezaremos colocando en cualquier parte de la superficie de la esfera el punto B. Ahora vamos a tomar otro punto auxiliar, lo vamos a llamar C, y con la herramienta plano por 3 puntos tocamos los 3 puntos, el centro de la esfera y los 2 puntos que hemos dibujado. Vamos a darle un color a ese plano. Con la herramienta intersección de dos superficies, tocamos el plano y la esfera. Si dibujáramos el punto C en otra posición, obtendríamos otro círculo máximo diferente. Intersección de dos superficies, toco la esfera y toco el plano. Voy ahora a ocultar el plano. Aparece nuestro círculo máximo, que como lo dice la definición, pasa por el centro, tiene el centro de la esfera, y fuera de eso el radio es igual al radio de la esfera. Por 2 puntos cualquiera de la superficie de una esfera, solo pasa una circunferencia máxima. Para el caso del punto B y el punto C, hay una circunferencia máxima única. En el caso de la esfera terrestre, los meridianos son circunferencias máximas. Los paralelos, en cambio, se les llama circunferencias menores. Solo el ecuador es circunferencia máxima. Antípodas. Si 2 puntos estuvieran separados 180 grados, serían puntos opuestos, también conocidos como antípodas, y entre ellos se podrían trazar infinitos arcos de 180 grados de igual longitud. Para dibujar la antípoda de un punto, seleccionamos la herramienta simetría central. Damos clic en el punto y luego en el centro de la esfera. Vamos a hacerlo acá. Aquí aparece simetría central. Seleccionamos esa herramienta. Damos clic en el punto B, por ejemplo, y luego en el centro. Y el punto que se forma es el antípoda. O sea, está totalmente opuesta. La distancia más corta entre 2 puntos en la superficie de una esfera no es una línea recta, sino el arco menor de circunferencia máxima que los une. A eso se le llama la ortodrómica. Dibujar la ortodrómica para 2 puntos D y E dados. Para ello seleccionamos la herramienta arco de circunferencia
y luego tocamos el centro de la esfera y los otros dos puntos. Empezaremos por dibujar los dos puntos, el punto D y el E, y ahora tomamos el arco de circunferencia, tocamos el centro de la esfera, un punto y después el otro. Este arco que va desde D hasta E es la ortodrómica. Si tres puntos de la superficie de una esfera son unidos por arcos de círculo máximo menores a 180 grados, la figura obtenida se denomina triángulo esférico. En un triángulo esférico, a diferencia de la geometría plana donde la suma da 180, aquí la suma es mayor que 180 y menor que 540. Vamos a dibujar un triángulo esférico con GeoGebra. Dibujaremos tres puntos que van a ser los vértices del triángulo, llamaremos F, G y H. Tres puntos F, G y H. Con la herramienta arco de circunferencia tocamos el centro de la esfera y los puntos F y G. Ese arco lo llamaremos lado del triángulo. En forma semejante dibujamos los otros dos lados. Buscamos la herramienta arco de circunferencia, tocamos el centro y el punto F y el punto G. Tenemos el primer lado del triángulo, nuevamente el centro de la circunferencia, el punto G y H, segundo lado, y por último el lado F, H. Los lados del polígono, en este caso el triángulo FGH, se expresan por conveniencia como ángulos, cuyo vértice es el centro de la esfera, y no por la longitud. En el caso que quisiéramos dar cada uno de estos lados por longitud, multiplicaríamos el arco, o sea el ángulo central acá, en radianes, por el radio de la esfera. Al triángulo esférico con al menos un ángulo recto se le denomina triángulo rectángulo. En un triángulo esférico, a diferencia de la geometría plana, sus tres ángulos pueden ser rectos. En tal caso, su suma sería 270 grados. Pero de todas maneras, la suma siempre va a exceder los 180 grados y a ese exceso se le llama exceso esférico, que se representa por la letra E. Y será igual entonces a la suma de todos los ángulos entre los tres ángulos del triángulo menos 180. Una proposición afirma que cualquier triángulo esférico puede descomponerse en dos triángulos esféricos rectángulos. En la geometría esférica existen un conjunto de ecuaciones que nos permiten resolver triángulos cuando conocemos algunos de sus elementos y otros no. Dos de ellas que mostramos por ahora son lo que se conoce con el nombre del teorema del coseno, pero que no tiene exactamente la misma forma que tiene el teorema del coseno para la geometría plana. A, B y C son los lados del triángulo. Y esta C mayúscula corresponde al ángulo del triángulo que es opuesto al lado C minúscula. Y este es el teorema del seno, que tiene una forma semejante a la que tiene la geometría plana. Si dos puntos se encuentran sobre el mismo paralelo, como es el caso de M y N, que están en el paralelo de color rojo, la distancia menor no es el recorrido sobre el paralelo, que en este caso sería la distancia E, que aquí vale 2.39, y D sería la ortodrómica, y el valor de esa sería de 2.36. Hay una diferencia.
La longitud de una circunferencia máxima en la esfera terrestre, por ejemplo el Ecuador, es de 40.000 kilómetros aproximadamente, 2pi por r. R es el radio de la esfera terrestre. De ahí se deduce que un grado sobre el Ecuador equivale a aproximadamente a 111 kilómetros o 60 millas náuticas. La longitud de los paralelos, que son circunferencias menores, depende de la latitud, o sea, de lo alejados que estén del Ecuador. 2pi por r por el coseno del ángulo. Este r es el radio de la circunferencia que determina el paralelo, y este ángulo corresponde al ángulo que se forma entre el plano del Ecuador y el plano donde está el paralelo. El radio de la Tierra es de aproximadamente 6.366 kilómetros. Navegación ortodrómica o navegación por círculo máximo. Permite determinar el rumbo inicial y la distancia ortodrómica a un punto de destino. Llevamos navegación ortodrómica a la que se efectúa siguiendo el arco de círculo máximo que une los dos puntos. Se caracteriza por ser la distancia más corta entre ambos. Es una navegación indicada para travesías largas entre puntos de latitud grande y situados en paralelos próximos entre sí. En estos casos es la navegación más económica. Se llama R sub I rumbo inicial al ángulo formado en cualquier punto de la ortodrómica por la misma línea ortodrómica y el meridiano del lugar. Este ángulo varía a lo largo de toda la ortodrómica. Es lo que hace la diferencia con la loxodrómica. De este modo, la ortodrómica en la carta mercatoriana queda representada por una línea curva que tiene un punto de inflexión en las proximidades del ecuador. Si hacía necesario que en determinado tiempo los navegantes rectificaran la posición, pero ahora con las ayudas de los GPS eso ya no es necesario. Aquí se muestran las dos fórmulas que vamos a utilizar, la primera para calcular el rumbo inicial y el segundo para calcular la ortodrómica. Esta segunda fórmula proviene del teorema del coseno. Tomando el triángulo con vértice en el polo norte y el lado opuesto D. Este 90 grados menos L se le llaman colatitudes. Y la fórmula definitiva quedaría como aparece aquí en la parte inferior. En estas fórmulas, L representa la latitud de salida, o sea, la latitud del punto del cual se inicia el recorrido. Y L' la latitud del punto de llegada. Delta L es el incremento en longitud, o sea, la longitud de llegada menos la longitud de salida, en el caso de que estén en el mismo hemisferio. En caso contrario, tenemos que tener en cuenta los signos para hacer entonces, en lugar de una resta, una suma. R sub I es el rumbo de la ortodrómica y de la distancia navegada. Vamos ahora a resolver un ejemplo. Vamos a tomar dos puntos, un punto de salida en la superficie terrestre con estas coordenadas, la latitud 40 y la longitud 20, y un punto de llegada con estas dos coordenadas. Empezaremos calculando el delta L, o sea, la diferencia de las longitudes, que será restando el de la longitud de llegada menos la longitud de partida, y da 80 grados. Pues vamos a una posición que va en la posición W a una posición más al oeste. Reemplazando en la primera ecuación, en la que marca aquí como cotangente del rango del cotangente del rumbo inicial, y efectuando los cálculos obtenemos que ese ángulo es de 39 grados 0.2. De igual forma, aplicando la segunda fórmula, obtenemos que
La distancia buscada es de 51.45 grados. Si lo queremos dar en medidas de longitud, multiplicamos por 60, que son las millas que tiene un grado, y nos dará la distancia ortodrómica de 3078.07 millas. Vamos a realizarlo entonces con GeoGebra. Esta esfera va a representar para nosotros la esfera terrestre y vamos a localizar el ecuador, que es la intersección entre este plano y la esfera. Vamos a localizar la intersección del ecuador con el eje de las X. Intersección del ecuador con el eje de las X. Y la intersección de la Tierra con el eje de la Y. Nuestro meridiano cero, o sea el meridiano de Greenwich, va a ser el círculo máximo. Tomo la herramienta circunferencia por 3 puntos que pasan por el polo norte, por este punto D y por el polo sur. Vamos a darle un color rojo a ese meridiano cero. Vamos ahora a ubicar el punto A sobre el globo terráqueo. Como su latitud es de 40 grados norte, significa que debemos de dibujar un ángulo de 40 grados a partir del ecuador hacia el polo norte. Lo haremos de la siguiente manera. Primero dibujaremos un ángulo de 40 grados en el plano XY, o sea sobre el ecuador, y luego con la herramienta rotación axial tocamos ese punto, el eje, y lo vamos a rotar 90 grados. Ya tenemos los 40 grados de latitud norte. Dibujaremos ahora el paralelo 40 grados norte con la herramienta circunferencia eje punto. Y localizaremos entonces su centro, punto medio. Sobre ese paralelo 40 vamos a tomar ahora 20 grados hacia el oeste. Entonces con la herramienta ángulo de amplitud dada, clic en el punto en el nuevo centro y tomamos 20. A este punto lo vamos a renombrar A, nuestro punto de partida. En forma semejante vamos a ubicar el punto B, que tiene 60 grados de latitud norte y 100 grados de longitud oeste. Empezaremos por la latitud 60 grados. Tomamos nuevamente la herramienta ángulo de amplitud dada. Ahora el ángulo es de 60. Y ya tenemos el primer punto. Ahora con la herramienta rotación axial tocamos el punto, el eje y rotamos 90 grados. Ahora con la herramienta circunferencia eje punto, pues tocamos el eje y el punto y tenemos la latitud 60. Hallamos el centro de ese último círculo con la herramienta punto medio y ahora dibujamos con ángulo dada su amplitud un ángulo de 100. Le cambiamos el nombre. Este es nuestro punto B. Para dibujar la ortodrómica desde A hasta B,
Entonces utilizamos la herramienta arco de circunferencia. Tocamos el centro de la esfera, el punto A y el punto B. Vamos a cambiarle de color. Y esa línea en blanco es la ortodrómica. Cuando trabajamos con las fórmulas, en realidad trabajamos es en el triángulo GBA. Y por esa razón, este lado BG no corresponde el ángulo a toda la amplitud, sino a 90 grados hasta el ecuador menos la longitud, menos la latitud. Y para GA, el valor de ese lado en grados no es toda la latitud, sino 90 grados menos la latitud que va de aquí hasta acá. El ángulo que corresponde a ese arco, vamos a dibujarlo. Vamos a dibujar los segmentos que van desde O hasta B y O hasta A. Y vamos a medir ese ángulo. 51.545 grados, que es la respuesta que nos dio utilizando las fórmulas. El rumbo inicial, es decir, el rumbo, la dirección con la cual parte la embarcación o el vehículo que se está moviendo desde A hasta B, se da con respecto al meridiano que pasa por ese punto de partida. Para dibujar ese meridiano, entonces vamos a utilizar la herramienta circunferencia por 3 puntos. Tomamos el polo, el punto A y el polo sur. La dirección en el punto de partida estará dada por el ángulo formado por el plano, dado por G, A y F, o sea, por la circunferencia máxima dada por ese meridiano, y el plano dado por B, A y el centro O. Podemos hallar la intersección de esos planos o lo hacemos por las tangentes a esos planos, a esas circunferencias. Entonces vamos a irnos a tangente, tocamos el meridiano y tocamos el punto A, tocamos la ortodrómica y tocamos el punto A, y ahora simplemente medimos el ángulo que está entre estas dos. El ángulo marcado aquí es de 140.98, pero el suplemento que se nos interesa será 180 menos este ángulo, y entonces tendremos la medida que nos da en forma teórica, 39.02 grados en la dirección norte-oeste.